y hoy sin duda uno de los muchos temas que hay para hablar, pero hay uno que preocupa a muchísima gente, que es lo que denominamos vulgarmente el impuesto a la riqueza. Eh, pero para hablar de eso hace falta un especialista por eso estamos en comunicación con Héctor Tristán. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, lo primero, el impuesto a la riqueza, como lo denominamos los que no sabemos nada de esto. ¿En qué situación está? ¿Ya está aprobado? ¿Ya tenemos que ir a pagarlos todos? Anda preparando la chequera, digamos, porque si bien porque ya está aprobado en el Congreso, ya lo aprobó diputados, se acaba de aprobar los senadores, o sea que simplemente ahora falta la promulgación, decreto reglamentario y las normas de AFIP. Calcula que eso antes de fin de año ya lo tenés operativo y con plazos y demás, que es porque justamente es la cuestión reglamentaria, ¿no? La decisión política es ley. Falta, por supuesto, la promulgación. Ahora, a ver, y ahora hablando en serio, yo no preparo ninguna chequera, quédate tranquilo porque por ahora creo que no No llego, sabés, pero, ¿eh? No sé no vos, yo no sabés. llego. ¿Eh? Pero ahora, contame exactamente quiénes están involucrados, hasta dónde. Mira, bueno, vos sabés que esto se lo ha denominado aporte voluntario, que ya partimos del título que no tiene nada de aporte, nada de voluntario, y es un impuesto porque tiene todas las características de un impuesto compulsivo, tiene un sujeto, etc. Por lo tanto, partimos de un impuesto. Es un impuesto que supuestamente es a las grandes riquezas. Vos sabés que van a pagar aquellos que, de acuerdo a la evaluación de bienes personales, al momento de promulgación de la ley, ahora cuando la promulgue el Ejecutivo, a ese momento se mide el patrimonio. Si vos superás 200 millones de pesos a la evaluación, quedás alcanzado por este impuesto que es en escala, por los bienes que tengas en Argentina y en el exterior. En Argentina comenzás con un 2% si superás 200 millones, y luego por escala, y si estos están en el exterior, están incrementados en un 50%, o sea que partir de un 3% y escala. La primera cifra que se dijo allá por mayo, que a mí me pareció un globo de ensayo, se hablaba de este impuesto y eran 9.000 contribuyentes. Ahora la administradora federal ha dicho, creo que el número 13.000. Yo creo que es bastante más. Y esto bastante se ha escrito, ¿no? Y creo que no es, puede ser en algún caso que sea un impuesto a la riqueza, ¿no? No diría que no. Ahora, no cabe ninguna duda que es un impuesto básicamente a las unidades productivas, porque es un impuesto, primero, que es inequitativo, porque si vos tenés 200 millones de pesos de acuerdo a esta forma de evaluar, no quedás alcanzado por el impuesto. Pero si tenés 200 millones, un peso, quedate, tenés que pagar 4 millones de pesos de impuestos. Pagás por todo, no pagás por el peso de más que tenés. Bueno, esa es la otra, pues ahí está justamente la inequidad, porque no hay mínimo. Entonces, paga por todo. Entonces, ya tenés un principio de inequidad. Luego, como yo te decía, grava las unidades productivas, porque a diferencia de bienes personales, no tiene exención, no tiene mínimo, por eso arrancás desde cero si superás la barrera de los 200 millones, y no tenés exenciones. Ni siquiera la casa habitación, es decir, la casa donde vos morás, donde vos vivís, también está incluida. Entonces, vos, ¿a qué va a afectar? Y va a afectar justamente a todas las, por lo menos pequeñas y medianas empresas hacia arriba, pero la total, por toda su riqueza. Y llamemos riqueza a todo el patrimonio. Pero el patrimonio puede ser el campo, los animales, el grano, las maquinarias, las inversiones que hiciste, el tambo, digamos, no es la riqueza financiera que no está afectada a una actividad productiva. No, afecta a la actividad productiva y también a aquellas portfolios financieros que puedan ser especulativos, que yo creo que son los menos. Entonces, creo que es un impuesto altamente nocivo, que desalienta la inversión, no tiene antecedentes y creo que va a tener efectos muy nocivos, no solo ahora, sino en el futuro. Y Ahora, déjame decirte una cifra sola, por lo menos las estimaciones de la Administración Federal, recaudar 300.000 millones de pesos. Es un mes de emisión del Banco Central. ahora, si esos cálculos, a ver si entendí bien, están hechos sobre la base que hicieron el cálculo de los 13.000 supuestamente involucrados, ya me imagino cómo están hechos, porque de acuerdo a la descripción que vos haces del impuesto,
en la Argentina debe haber mucho más de 13.000 personas con 200 millones de pesos de capital, de patrimonio. Ah, perdón, Pero no es de claro, patrimonio, porque esa es otra aclaración, ¿no? Si yo debo los 200 millones de pesos, lo pago igual. claro, bueno, ahí tenés, este impuesto tiene para todo, digamos, es el antimodelo. Si vos querés un antimodelo legal, tenés el antimodelo. Efectivamente, esta es una muy buena observación la tuya, porque afecta a las personas físicas y las sucesiones indivisas y los patrimonios que están en una sucesión, ¿no? Que están alcanzados. Ahora, justamente solo alcanza a los activos, no computa a los pasivos. Entonces, vos podés tener, vamos al extremo, 200 millones un peso, debes 200 millones porque, bueno, compraste todo a crédito y pagás por los 201 millones, y pagás 4 millones. No tiene en cuenta efectivamente tu patrimonio. Y te alcanza algo que el impuesto a los bienes personales está grabado con una alícuota menor, que es lo que se llama participación social, que es cuando tu bien es la acción de una sociedad, es la representación de una sociedad, porque vos formás parte con otros accionistas. Entonces, ese bien, la acción, en esto está grabado con la alícuota general, con lo cual también se está grabando el patrimonio de las sociedades, el patrimonio de la sociedad. En la persona física, en soluciones indivisas, solamente el activo. Eso, nuevamente, seguimos con la inequidad y seguimos con un principio que muy probablemente se cumpla en la mayor parte de los contribuyentes, que es la confiscatoriedad, que es que este impuesto te obligue a vender, no sé, haciendas, algún bien para afrontar financieramente esta obligación, ¿no? Ahora, yo creo que los 300 millones puede ser cierto, probablemente sea cierto. Yo creo que el número de contribuyentes nunca quisieron decir la verdad. Es como, porque resulta más fácil vender un impuesto que lo van a pagar muy pocos, muy ricos, que hablar un impuesto que impacta en la actividad productiva de un país. Esto es muy opinión personal, pero creo que es una estrategia de comunicación. Es decir, que vos crees que si lo pagan todos, Por eso creo que son mucho más. más allá que sean muchos más los 13.000, igual la recaudación va a ser esa que ellos prevén, suponiendo. Exactamente. Yo tengo 200 millones un peso, debo 200 millones, pago por los 200 millones un peso. Y el señor, supuestamente vos, que me prestaste los 200 millones, también vas a pagar por mis 200 millones que tengo yo. Obviamente, yo tengo un patrimonio que es tu crédito, que es mi crédito, tu deuda, por lo tanto, por supuesto que lo voy a pagar. El tema es, mucho se dice, incluso hay hasta avisos expresos de judicialización, de este impuesto, es decir, que los contribuyentes, bueno, plantean su derecho, que es el derecho a defenderse ante lo que entienden una avanzada del Estado. Pero es un dispendio, digamos, derecho que tiene absolutamente todo el mundo. Ahora, es otro dispendio de esfuerzo, ¿no? Dispendio de fuerza, abogados, justicia, jueces. Yo creo que se podría estar pensando en otro tipo de constitución consensuada o por lo menos menos atacable como es esta, ¿no? Y es completamente, me sale injusta, pero digo, no es atenida a derecho, no es una carga pública. Es cierto, existe un fenómeno que es la pandemia, es un fenómeno extremadamente gravedad que puede llevar a medidas extremas y no. Pero esto me parece que es un ataque a la propiedad directamente, que me parece que es innecesario. Porque, Carlos, yo creo que además hay efectos inmediatos y efectos mediatos. Porque vos cuando tenés un gravamen de este tipo, ¿qué va a pensar un inversor extranjero que se encuentra con este panorama? ¿O qué va a pensar un inversor argentino poseedor de capitales suficientes cuando tiene una presión de este tipo? ¿Cuándo en el mundo una tasa de interés puede estar en el 0,5% o 1%? Ahora, Héctor, decime una cosa, la judicialización, que es la hipótesis más probable, ¿es uno a uno, cada contribuyente tiene que hacer una presentación o podría haber algo que dijera se frena acá y nadie paga nada? Porque si cada uno tiene una presentación, estamos en el horno. Estamos en el horno. Esto no es Estados Unidos. En Estados Unidos los juicios son juicios de clase. Entonces, un juicio vale para todo caso similar. En Argentina no existe juicio de clase, por lo tanto, salvo, pero esto llevaría muchos años, salvo que haya un pronunciamiento de la Corte.
Entonces, si hay un pronunciamiento de la Corte y declarase inconstitucional el impuesto, bueno, si bien todos tendrían que seguir, ya hay un mandato judicial de nada menos de la Suprema Corte. Mientras tanto, todos tienen que ir por un amparo, una acción declarativa de certeza, es decir, ciertos remedios judiciales para atacar los efectos de este impuesto. Y se supone que ahora cuando terminen de perfeccionarlo con todas las reglamentaciones y demás que falta, ahí van a salir las sanciones que voy a tener por no pagar, por ejemplo. Ah, no, claro, por supuesto. Claro, por supuesto. Y yo te digo, no la hagas. Porque una de las que podrías hacer es una rebelión fiscal y dejas de presentar la declaración jurada y pagar el impuesto. Te lo va a determinar de oficio el fisco, te va a determinar una boleta de deuda y luego te va a ejecutar y la puedes llegar a pasar muy mal. Más el impuesto, más todos los accesorios, imagínate vos, y todas las costas y costos que tendría a cabo, ¿no? Aquí es o lo pagás o tenés que defenderte judicialmente con todas las herramientas que tenés disponibles, que no creo que tampoco sea una tarea tan simple, porque tenés que probar además en cada caso que el impuesto en tu caso es confiscatorio, porque no todos los contribuyentes son iguales, ni todos tienen el mismo patrimonio, ni el mismo endeudamiento, digamos, todas estas características que estuvimos hablando. Y eso hay que probarlo en prueba de peritos, es decir, necesitas que el contador público pondere, evalúe y demuestre que hay una confiscación, es decir, un avance sobre la propiedad privada del Estado. Que prima facie podemos decir que está en todos los casos, pero en un juicio lo generalizar no sirve y tenés que probarlo específicamente con un dictamen. Héctor, la última, y te pido una respuesta breve, pues nos excedimos de tiempo. Hablamos de las personas físicas. ¿Qué pasa con las empresas? ¿Cuál es la diferencia? No, las empresas quedan grabadas los accionistas por la tenencia de las acciones de las empresas. O sea, las empresas quedan grabadas a través de sus accionistas, no las empresas por sí. Los sujetos son las físicas y sucesiones indivisas. Pero las empresas multinacionales con sede en la Argentina, por ejemplo. Lo que pasa es que ahí hay otra inequidad. Si no es un residente argentino, no está alcanzado por el impuesto. Entonces vos tenés el caso de Walmart y el caso de Coto. Por decir, no un ejemplo, decir. Sí. Bueno, vas a tener un señor alcanzado y un señor no alcanzado. Es decir, que aquella conversación que tuvimos una de las últimas veces que hablamos de la residencia en Uruguay, la seguimos pensando, ¿no? Ya nos ponemos a trabajar. Ya nos ponemos a trabajar, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, esta es público y notorio, ¿no? Y yo creo que va a ser un proceso que, bueno, y estaba diciendo el fin de semana, algunos proyectos de impuestos que serían en el mismo sentido, que bueno, espero que no ocurra, porque si no, la migración va a ser importante. Te mando un gran abrazo, como siempre, y seguramente vamos a seguir hablando a medida que esto avance, porque todavía falta. Tenemos unos días por delante en los cuales puede haber novedades aún peores que las que tenemos hasta ahora, ¿no? No, espero que no, eso ya es una aspiración. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo.